Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo, capítulo 25. Salimos de Mateo 24, ¿no? Pero seguimos con el mismo tema. Es interesante lo que hacemos cuando predicamos, es seguimos el pasaje y a veces parece muy repetitivo. Es más repetitivo aún para mí porque yo me estoy pasando 20 horas por semana estudiando esto más o menos. Así que, pero no tiene importancia qué tan repetitivo es. Dios nos dio esto en su palabra y Él quiere que lo sigamos predicando, así que eso es lo que vamos a hacer. Pero lo bueno es que aun cuando parece repetitivo el tema y es repetitivo, Dios nos da otras ilustraciones para marcar lo mismo. Y bueno, damos gracias a Dios que es así. Pero vamos a leer Mateo capítulo 25 y vamos a ver una parábola acá en el versículo 1 al versículo 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Si recuerdan, estamos hablando del tiempo de la segunda venida del Señor. Va a terminar la tribulación, la gran tribulación, y hemos mirado todo eso, no lo voy a repasar. Pueden escuchar los videos o mirar los videos en YouTube o en el app de la iglesia. Pero el Señor termina la gran tribulación y nos dice que el Señor va a regresar, pero no sabemos ni el día ni la hora. Sabemos que es en esa era, sabemos que es en ese tiempo justo después, pero no nos dice cuándo. Y la idea que nos da, y miramos esto la semana pasada, y la idea que nos da hoy, es que estaban esperando algunos y otros dijeron: bueno, ya va a venir, pero voy a tener tiempo para decidir, y volvieron a una vida normal, a una rutina normal. Y en el medio de esa rutina normal nos hablaba la semana pasada la palabra de Dios y nos decía: va a ser como el tiempo de Noé, donde fueron advertidos vez tras vez, tras vez, tras vez. En la gran tribulación fueron advertidos por todas las señales que el Señor iba a regresar. Y tenían todo eso en la palabra de Dios, y sin embargo decidieron, por diferentes razones, pero decidieron no creer en Cristo. Decidieron rechazar a Dios. Y el resultado, el Señor nos dice, es como el diluvio en el tiempo de Noé. Escucharon que el agua iba a venir, escucharon la predicación de justicia que Noé estaba predicando en cuanto a Dios, y se burlaron, rehusaron hasta el día que vino el diluvio. Y nos dice que fueron llevados en juicio, llevados al infierno, realmente llevados a el juicio de sus vidas delante de Dios, que vamos a estar mirando en unas semanas más adelante. No me voy a adelantar, va a ser más adelante. Pero fueron llevados a juicio y perdieron su vida. Y cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde. Y el Señor dice: así va a ser en la venida del hombre, que no sabemos cuándo va a ser. Sabemos la señal de la gran tribulación, las señales, pero no sabemos el día ni la hora. Entonces, ¿qué nos dice? Tenés que estar preparados, tenés que estar alerta, tenés que estar listo para ese momento, porque va a venir cuando vos menos te lo esperás. Y dijo que era como un ladrón en la noche, que el ladrón no viene, no avisa antes de venir: estoy por robar tu casa, no recibís un llamado o un mensaje, sino que viene para sorprenderte. Normalmente la mayoría de los robos es con sorpresa, cuando vos estás desprevenido. Y esa es la idea de que el Señor nos da acá de la venida del Señor.
Ahora hoy nos va a dar lo que llamamos una parábola. La parábola es una ilustración que tiene un principio bíblico o espiritual para nuestras vidas. Y el Señor va a dar esta ilustración y la parábola es sobre la venida del Señor. Nos dice acá en el versículo 1 del capítulo 25, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. El reino de los cielos ahí está hablando realmente del reino que los discípulos están esperando. Cuando el Señor regrese, va a juzgar a las naciones y va a establecer su reino. Y va a establecer su reino, lo que llamamos el reino milenial. Y al final de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado, porque va a ser atado durante esos 1000 años mientras reina Cristo. Satanás va a ser liberado, va a haber una última guerra contra el Señor. El Señor va a tener la victoria y después vamos a pasar a la eternidad a adorarle y servir a Dios, a Cristo. Eso es lo que va a suceder. Pero el Señor nos dice acá, y eso es lo que está diciendo, es el reino de los cielos. Va a venir el reino. Y cuando el Señor regrese, si no estás preparado, ya es muy tarde. Entonces la idea es que te prepares de antemano. Entonces, nos dice acá, entonces, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Tengo que decir algo antes de meternos acá en esto. Vamos a mirar varias cosas, pero lo que tenemos acá, titulé el mensaje El destino de los que no están preparados, y está mal escrito. Tengo que mirar un poco más de detalle, ¿no? Pueden mirar bien cuál es el error allí. No me está funcionando esto. Está puesto el cosito, sacalo y ponelo otra vez. Capaz se quedó sin pila. Vamos a poner un segundo más y bueno, si no, que haga clic mi hija. Por alguna razón no quiere adelantarse. Pero ahora soy yo, ¿no? Sí, bien. Perdón. Funcionó durante la clase de nuevos miembros, sin problema, así que alguno de ustedes trajo algo en el medio del mensaje. Son chinas las pilas, perdón. Son chinas las pilas, sí. Discriminador. Perdón. Bien, volvemos al mensaje. El primer punto que queremos ver acá, del destino de los que no están preparados, bueno, el Señor nos va a dar una ilustración acá de una boda. Y nosotros tenemos una forma de hacer nuestras bodas aquí en Argentina. Yo estuve en una boda en Estados Unidos totalmente diferente. En los votos y todo es igual, pero la celebración es totalmente diferente. Cuando yo voy allá a Estados Unidos y les digo que normalmente las bodas aquí son de noche y estamos toda la noche, me miran con una cara de sorprendido, como ¿cómo de noche? A la noche nosotros no hacemos nada, nos vamos a dormir temprano. Y te miran con cara y decís, pero y hacemos esto y hacemos el otro, y empiezan a escuchar las diferencias y es increíble. Bueno, los judíos tenían una boda muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Parte de la boda, digamos, era la primera parte, el casamiento judío tenía 3 elementos. El primer elemento era el compromiso. Hablé con mi hija más grande hace poco de esto, no sé si se va a acordar, pero nos reíamos. En el tiempo de la Biblia, en el tiempo especialmente que estamos hablando acá, si alguien quería casarse, era decisión de los padres, que me parece muy bien. Ahora que soy padre, antes no, pero ahora que soy padre me parece muy bien. ¿Qué hacían? Un padre o el hombre venía y arreglaba con el otro padre. A veces los vendían, ¿no es cierto? No los vendían, pero era como, bueno, vos tenés que darme esto y podés tener a mi hija, ¿no es cierto? Y hacían todo eso, pero eso era parte de la vida o el matrimonio, digamos, judío. Había un tiempo de compromiso y ellos planeaban eso de antemano y eran los padres. El hijo o la hija no tenía nada para decir normalmente. El padre decidía. Me parece otra vez muy bien eso, ¿no es cierto, Emily? Bien. Igual falta mucho. La segunda cosa que era diferente es que una vez que estaban comprometidos, porque los padres decidieron eso, había lo que llamamos un tiempo de desposados.
Un ejemplo que vemos en la Biblia que todos sabemos es José, María y José, estaban desposados. Todos los judíos en ese tiempo estaban desposados. ¿Qué significa eso? Significa que se juntaban y hacían sus votos. Hacían todos los votos del matrimonio y firmaban los papeles, si había que firmar papeles, como algo legal, y decían: vos sos mi esposa, mi futura esposa, realmente era la idea. Y después pasaba un tiempo que era más o menos un año, aproximadamente un año. En ese año, normalmente el hombre volvía a su casa y preparaba su hogar, o una casa en el fondo de la casa del padre, en diferentes lugares, pero preparaba su hogar, preparaba todo, hacía todos los preparativos para su futuro matrimonio. Pero no se consumaba el matrimonio. Estabas comprometido porque tus padres dijeron, ahora hiciste votos y tenías un año más o menos donde el novio se iba, preparaba todas las cosas para después ir a buscar a su novia y traerla a su hogar. Y así terminar, empezar el matrimonio formalmente como nosotros veríamos hoy. Ahora nosotros, si bien hay algo de compromiso, pero no entre los padres, pero normalmente hay un tiempo de noviazgo, de compromiso, desposados, lo tenemos más hoy como un compromiso, digamos, y después ya entramos a lo que es los votos y la celebración, es todo junto normalmente. En el tiempo judío no era así. Ahora, la tercera cosa es la celebración. Lo que vemos en este pasaje es el tiempo de celebración. Ya ha pasado, no nos dice el Señor acá, pero ya sabemos por un casamiento judío que ya ha habido un compromiso, ya han dado sus votos, el novio se fue y están esperando al novio que regrese, y cuando regresa empieza lo que llamamos la celebración. Entonces eso es lo que ese es el evento que está sucediendo en este momento aquí. Una cosa que no dije: cuando empieza la celebración, normalmente, depende del horario en el que venía, pero normalmente tenían antorchas, y las mujeres tenían antorchas y salían, y los novios o las personas que venían con el novio tenían antorchas. No sé por qué no hay un número bíblico acá, aunque está en la Biblia, de que dice que hay 10, ¿no? Era algo, la idea judía era 10 normalmente, pero no era establecido eso, pero normalmente cuando vemos una celebración habían 10 damas de honor o de compañía y 10 hombres que estaban con el novio. Entonces lo que hacían es, el novio venía después de este año más o menos que estaban esperando, él venía sin avisar y decía: ya están todos los preparativos, y venía con las personas con él con antorchas, y las mujeres estaban ahí llega el novio, ¿y qué hacían? Prendían sus antorchas y iban por todo el pueblo celebrando con todas las personas, con todos los vecinos. No eran unos pueblos enormes, ¿no es cierto? Eran muy chiquitos. Hasta el día de hoy Jerusalén es una ciudad grande, pero no enorme. Realmente cuando vos vas a hacer turismo allí, el micro te deja ahí en la puerta y vos caminás, porque toda la ciudad de Jerusalén realmente lo podés caminar en 1 o 2 días, yendo de acá para allá, pero no es muy lejos, no es muy grande. Pero entonces de estos pueblitos chiquititos iban y celebraban, era una forma de celebrar con toda la comunidad judía, iban con sus antorchas diciendo: volvió el novio, vamos a celebrar. Y terminaba toda esa caminata, donde sea que iban, en la casa del novio. Y en la casa del novio empezaba una celebración y duraba normalmente 7 días la celebración. Tenemos ejemplos de eso en la Biblia, donde cuando el Señor cambia el agua al vino, ellos dicen, muchos esperan a dar el mejor vino hasta el final, cuando están ya tomados, se lo guardan. Y el Señor dice, y el Señor dio el mejor vino en cualquier momento, no ahí en la celebración. Pero normalmente tienen que tener comida, vino y todos los preparativos por 7 días, y hacen una gran celebración en la boda. Pero nosotros nos encontramos en esta parte de la celebración. Entonces, con eso en cuenta, vamos a leer ahora el versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes.
Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. La segunda cosa que vamos a ver es las damas de honor. Ahora, acá en la Biblia dice la palabra vírgenes, 10 vírgenes. Ahora, lo que está hablando ahí son las damas de compañía, las damas de honor. Y normalmente eran 10 que tenían su antorcha, que vamos a ver en un momento, pero las 10 vírgenes, ¿por qué eran vírgenes? La palabra es virgen. Esa era la palabra. A ver dónde estoy. Sí, la palabra era virgen, pero significaba mujer no casada, que es una virgen. Ahora, ¿por qué normalmente era virgen? Porque en el tiempo de la Biblia se casaban muy jóvenes, ¿no es cierto? Se casaban después de los 13 años, normalmente podían estar ya en edad de casamiento, entonces muchas se casaban a los 14, 15 años. Y normalmente a esa edad eran vírgenes, eran las amigas de la novia. Y entonces, por eso nos dice 10 vírgenes. La idea es que eran jóvenes, eran sus amigas, y dijo, quiero que sea nuestra dama de honor, y el resultado es que son 10 vírgenes. Ahora, cuando vemos eso, no hay algo más. Hay algunos libros que no son la Biblia, que hablan y hacen referencia a las vírgenes como que es algo especial, digamos, como que hay algo bíblico aún más que eso, pero no es eso. Lo que nos está diciendo ahí eran 10 jovencitas que aparte eran vírgenes, pero eran las damas de honor de esta novia. ¿Y qué hacían estas 10 vírgenes? Estas 10 vírgenes, dice en el versículo 25, tomando sus lámparas. Ellas tenían lámparas. La palabra lámpara acá es la palabra antorcha. No es que ellos tenían una lámpara común, realmente la misma palabra en griego se usa cuando fueron a buscar los soldados romanos a Jesús en el jardín de Getsemaní. Él está allí orando al Señor y vienen a buscarlo para arrestarlo y vienen con antorchas prendidas así para buscarlo. Es la misma palabra, la palabra lámpara. Entonces estamos hablando de una antorcha que se usaba. ¿Por qué no una lámpara? La lámpara no alumbraba tanto, era algo más chico que tenías en tu casa. Y la antorcha era algo que iluminaba para salir. Y lo que iban a hacer es iluminar su antorcha y dar vueltas por toda la comunidad, celebrando en gran manera el regreso del novio, digamos. Bien. Entonces, ¿y qué hacían? Al final del versículo 1 dice, salieron a recibir al novio. La palabra recibir era realmente un saludo oficial. Iban a darle la bienvenida al novio que estaban esperando por mucho tiempo. Eso me pareció interesante, ¿no? Porque me acuerdo en mi casamiento, yo fui a la iglesia, ¿no? Porque el novio realmente viene, está en la iglesia, básicamente abrí las puertas yo y estaba y te ignoran todo. No, como que le importa el novio, ¿no es cierto? ¿Cuándo llega Romina? Lo que me preguntaba. Y yo me preguntaba lo mismo, no sé si tenía dudas, pero... ¿Cuándo llega la novia? Y al novio le saludaban y era como, bueno, si anda a pararte allá, no te preocupes, lo importante no sos vos, ahí viene la novia. En el caso los dos eran importantes, pero lo que estaban esperando era que regrese el novio para poder tener la celebración. Entonces pasaba a ser una de las cosas más importantes que sucedían. Y salían a recibirlo como alguien oficial, es la idea del pasaje. Ahora, ¿cuál es la ilustración espiritual acá de las vírgenes? Las 10 vírgenes, el Señor nos está diciendo, estas 10 vírgenes son realmente personas que profesaban creer en Cristo. Son personas que profesaban creer en Cristo, ¿no? Ellos escucharon el Evangelio y dijeron, creo. Y iban a la iglesia, hacían un montón de cosas religiosas. Estaban allí profesando ser cristianos. Dijeron, soy cristiano. Y la gente alrededor los vio y dijo, son cristianos. Vemos cómo se portan y se portan bien. Parecen cristianos. Decían que pertenecían a Cristo. Y la diferencia entre una virgen y otra virgen, no había una evidencia palpable, pero había una diferencia. Versículo 2 nos dice... Perdón, acá las damas nos dicen en el versículo 2, 5 de ellas
eran insensatas y 5 eran prudentes. Ahora, no es que a algunas les faltaba estudio o eran medias, o sea, se perdían o lo que sea, no eran muy inteligentes, no es eso lo que estaba diciendo. La idea acá es que realmente las prudentes eran personas sabias, eran personas que estaban preparadas para lo que iba a venir, preparaban de antemano. Y la palabra acá, insensata, realmente sacamos la palabra moros, y es la palabra para, esto es una palabra fuerte, pero es la palabra estúpido. Pero no era algo mental, sino que era que no se prepararon para lo que venía. Eran insensatas. Esa es la idea de la palabra en el griego. Ahora, de afuera eran exactamente iguales, ¿no? Misma edad, eran vírgenes, eran todas amigas de la novia, y no había una diferencia. Todos decían, soy creyente, soy cristiano, amo a Dios, pero no había una diferencia. Pero Dios dice, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Ahora, ¿cómo Dios nota la diferencia? Dios nos dice en su palabra, en todo esto que hemos mirado en Mateo, que Él mira el corazón. Él mira el corazón. Él no mira si está activo en la iglesia o no. Él no mira si ofrenda o no. Debemos ofrendar porque es para Dios. Debemos ministrar porque es para Dios. Pero eso no es lo que Él mira. Lo que Dios mira es el corazón. Y Dios es el único que puede ver el corazón, porque ustedes no pueden ver mi corazón y yo no puedo ver su corazón. Pero Dios sabe el corazón. Y Dios sabía el corazón de estas mujeres. Y Él nos dice, basado en eso, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Seguimos. Versículo 3. Él nos va a decir cómo no estaban preparadas. Dice, porque las insensatas, al tomar sus lámparas o antorchas, no tomaron aceite consigo. Las antorchas de ese momento, yo no soy bueno con estas cosas, pero tenían una antorcha, tenían lo que sea, un pedazo de tela o lo que sea, y le ponían el aceite, y con ese aceite podían hacer que la llama siga. Y cuando se estaba por bajar, lo llenaban con más aceite. Pero normalmente llevaban un frasco de aceite con ellos, ¿por qué? Para que no se apague, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dice el Señor es, tenían la antorcha, que no dije esto, pero la antorcha era como, yo pertenezco al casamiento, a la boda. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, las damas de honor tienen flores, algunas llevan velas, depende de lo que querían hacer los novios y distinguir su casamiento, pero normalmente, cuando es más caro, normalmente lo que es igual es el vestido, ¿no es cierto? Todas tienen el mismo vestido y todos los hombres están vestidos iguales. Bueno, en ese tiempo, lo que marcaba que eran parte de la boda era tener una antorcha. Y entonces tenían su antorcha, sabían que el novio podía venir en cualquier momento, pero nos dice que las insensatas no llevaron aceite con ellos. Entonces tenían la antorcha, pero lo más importante, que era el aceite para poder seguir manteniendo prendido la antorcha, no lo tenían. Versículo 4. Pero las prudentes tomaron aceite. Tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Entonces tenemos acá, ¿por qué unos son prudentes y por qué unas son tontas o no preparadas, insensatas? Las prudentes se prepararon. Tenían el aceite, tenían el frasco, lo tenían listo. No sabían cuándo iba a venir el Señor. El novio, no sabían cuándo iba a venir, pero estaban preparadas para cuando Él venga. Y las otras 5 no sabían cuándo iba a venir el novio, pero no estaban preparadas. Ahora, ¿qué es el aceite que estamos hablando acá? El aceite que estamos hablando acá es creer en Cristo como tu Salvador. El aceite que el Señor está mencionando acá es gracia. La palabra gracia es algo que no merecemos. Y cuando hablamos de las salvaciones, Dios nos da gracia. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nuestra vida, merecemos la ira de Dios. Eso es lo que merecemos.
Dios es Dios y Dios dice, crea a este hombre y este hombre muestra rebeldía y peca y hace lo que quiere y piensa que yo lo tengo que amar, y Dios realmente dice, solamente puedo tener ira por el pecado, porque Él no puede estar en la presencia del pecado. Sin embargo, aunque merecemos ira de Dios, Dios dio su gracia, algo que no merecemos, su misericordia, su compasión, su amor, y entregó a Jesús, que fue lo más preciado que Él tiene, y lo entregó para que nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. No había otra forma de llegar a Dios. Si no hubiese sido por Cristo, mereceríamos el infierno y la ira de Dios, y es lo que todo hombre merece. Sin embargo, Dios dijo, merecen eso, pero los voy a amar, y mandó a Cristo a morir. Y entonces lo que Él está diciendo acá con la ilustración del aceite es que si Cristo vino a morir, y eso lo vemos en la palabra de Dios, y 5 mujeres creyeron en Cristo como su Salvador y estaban preparados para cuando venía el Señor. Y 5 mujeres, y no nos dice por qué, pero no estaban preparadas. Iban a la iglesia, aparentaban hacer todas las cosas igual, pero no creyeron en Cristo como su Salvador. Participaban en ministerios, participaban en la iglesia, era totalmente normal, pero su corazón no. Su corazón era pecado, lejos de Dios, o pecado perdonado por la muerte de Cristo. Y esa es la diferencia que vemos aquí. En 2 Timoteo 3:5, se los leo, pero 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, teniendo apariencia de piedad, que la palabra piedad es la idea de santidad, de ser alguien creyente. Tenían apariencia de alguien que conocía a Cristo, pero negaron su poder. Y nos dice ahí Pablo que los evitemos. Pero la idea acá, lo que está hablando este pasaje, es que parecían alguien en la iglesia que amaba a Dios. Decían que amaban a Dios, hacían todos los rituales para amar a Dios, pero realmente no amaban a Dios, porque no creían en Cristo como su Salvador. Y esa es la misma ilustración que tenemos aquí en este pasaje. Las damas de honor, las prudentes, pusieron su fe en Cristo y estaban preparados. Y no importa cuándo iba a venir el novio, porque el día que venga, ellos estaban listos. Y las damas de honor, que eran insensatas, no conocían a Cristo como su Salvador. Escucharon que debían prepararse, escucharon de Cristo, lo rechazaron o lo ignoraron o dijeron algún día lo voy a hacer, pero no lo hicieron. Y el Señor, pero en este caso el novio, vuelve y no están listos. Y noten esto, versículo 5. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Ahora, ellos estaban esperando al novio. ¿Sabían cuándo venía el novio? No tenían idea. Tenían una idea de la época del novio, ¿no? De cuándo iba a venir. Pero no tenían idea. Pero esperaron y esperaron y esperaron, y miramos esa ilustración la semana pasada, que algunos van a volver a su rutina normal, esperando porque no saben cuándo es. Y acá la idea es que ellas están esperando celebrar y están esperando con ansias y probablemente adrenalina, porque cuando viene el casamiento va a ser re lindo, vamos a tener una boda, 7 días celebrando, y probablemente pensaban en eso, pero pasó tanto tiempo porque no sabían cuándo iba a venir, que finalmente dijeron, bueno, se durmieron. Ahora, el problema no es que se durmieron. La idea de esa palabra de dormirse es que volvieron a su rutina normal. Pero el problema no es que se durmieron. El problema es que no estaban preparados, y algunos sí estaban preparados. Tercer punto acá, el novio, versículo 6. Dice, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus antorchas o lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Hasta ahí nomás y después vamos a ver los otros. El novio llega, no dice ahí que llega a medianoche. No era un horario normal eso. Era un horario cuando no lo esperaban. ¿Qué es el ejemplo que estamos dando acá? Porque es una ilustración de la venida del Señor. Era en un momento, no es que el Señor va a venir a medianoche, porque no sabemos eso. Es en un momento que nadie esperaba. Pero llega a la medianoche y empieza a decir, aquí está el novio. Se levantan todas las personas, se levantan las mujeres que estaban allí, las damas de honor, y ¿qué van a buscar? Su antorcha, ¿no es cierto? Porque eso era lo que les decía, somos parte de esta boda. Entonces llevan su antorcha, pero enseguida, versículo 7, las vírgenes arreglaron su lámpara, versículo 8, las insensatas, las que no se prepararon, no nos dicen por qué, pero quizás dijeron, bueno, no va a venir. Entonces, mañana voy a comprar, mañana voy a decidir si voy a creer en Cristo o no. ¿No? Compartí esto la semana pasada, pero tengo un compañero que juega al hockey conmigo y yo le hablé del Evangelio, entendió el Evangelio y le dije, si ya lo entendiste, ¿por qué no crees? Y me dijo, bueno, no estoy listo todavía, algún día voy a creer, pero después decía, voy a creer justo antes de morir. Justo en el último instante voy a creer. Y esa es la idea que nos dan acá estas mujeres. No sabes, primero que no sabemos cuándo es el último instante, ¿no? No sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. No lo sabemos. Vos no lo sabés, yo no lo sé. Dios lo sabe. Entonces, es mejor estar preparados que llegar a ese último instante no preparados. Las mujeres aquí, las insensatas, se dieron cuenta que no tenían aceite y dice, versículo 8, le dicen a las prudentes, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, danos de tu aceite, compartí con nosotros. No nos preparamos, no estamos listos para esto, vino sorpresa, sin embargo sabían que venía, pero no se prepararon, no creyeron y ya era muy tarde, versículo 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Ahora, quizás decir, bueno, qué injustas que eran las prudentes aquí. Pero la idea acá está hablando de creer en Cristo como tu Salvador. Y no importa si vos no estás listo para este momento, no importa si todos los creyentes de toda la historia dicen, ay, ojalá sea salvo y hacen todo lo posible para que sea salvo. La salvación es individual entre vos y Dios. Yo como padre, uno de los deseos más grandes de mi vida es que mis hijas conozcan a Cristo como su Salvador. Eso es el deseo más grande, pero yo no puedo hacer eso. Dios tiene que hacer esa obra en su corazón. Vienen muchas visitas y me encuentro con muchas personas que necesitan de Cristo. Y yo les predico de Cristo. Y mi deseo más grande es que conozcan a Cristo, que crean verdaderamente. Pero yo no puedo hacer eso. Oro por ellos y predico el Evangelio vez tras vez tras vez, pero no puedo tomar esa decisión por otro. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Vos no podés hacer eso por otra persona, podés comunicar el Evangelio, podés orar, pero no podés tomar esa decisión. Y la ilustración acá no es que estaban siendo mezquinas, sino que es, no podemos. Nosotros nos preparamos, somos salvos, no puedo pasártelo a vos. Necesitas prepararte antes de ese momento. Pero le dicen, andá a comprar, vayan a comprar. Andá a los que venden y compren para ustedes. Versículo 10. Perdón, me olvidé de eso. Las insensatas no estaban preparadas. Y ahí el segundo. Versículo 10. Vino el novio. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Miramos la semana pasada. ¿Qué puerta se cerró la semana pasada? En Noé y el arca. Cerró la puerta. Todas esas personas que se burlaron de Noé
Llegaron y cuando empezó la lluvia dijeron, dejanos entrar. No nos dice eso, pero la idea que tenemos es dejanos entrar, y ya era muy tarde. Se cerró la puerta. Y el Señor está diciendo, no esperes a que sea muy tarde, hoy es el momento para creer. No sabes qué va a pasar. Y eso Él está diciendo. Mientras ellas, ahora que viene el novio y dijeron, ay, qué macana, no me preparé, fueron a tratar de buscar esa salvación en ese momento, pero ya era tarde. Se cerró la puerta. Ahora quizás decís, ¿cómo puede ser que Dios, siendo un Dios de amor, no da oportunidad, otra oportunidad? Bueno, la realidad es que Dios hoy está dando oportunidad. Él ha dado oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Nos dice la Biblia que Él retrasa su venida para que más personas conozcan a Cristo, para que tengan oportunidad de creer. Entonces, no es que Dios no da oportunidad, Dios presenta su oportunidad hoy. Y va a presentar su oportunidad hasta el día que regrese o hasta el final de tu vida. Está presente la oportunidad. Él dice, acá estoy, cree en mí, ya hice todo. Pero va a venir un momento, y nos dice la palabra de Dios, cuando morís, ya es muy tarde. O morís preparado, o morís sin Cristo. Y ya hay un destino, y vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Pero hoy sí hay oportunidad. Y eso es lo mejor de todo. Si vos no conocés a Cristo de tu lado, hoy hay oportunidad. Hoy podés creer. Él ofrece esa oportunidad. Cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, ofrece esa oportunidad. Pero no sabemos si mañana va a estar eso, porque quizás es muy tarde. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes? Las insensatas. Las que no estaban preparadas. Escucharon, sabían lo que había que hacer, sabían que tenían que tener aceite, pero no estaban preparadas. Y nos dice que vinieron, fueron a comprar, volvieron a la boda, la puerta estaba cerrada y dijeron, Señor, Señor, abrí la puerta, acá estamos, tenemos nuestra antorcha, ya estamos listos, ya sé que no nos preparamos antes. Versículo 12. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Ya es muy tarde. Se cerró la puerta. Tuviste una oportunidad y no estabas listo. Las palabras de Dios aquí son muy fuertes. Son muy fuertes porque Él es claro en la palabra de Dios. Dios nos ama. Dios nos muestra gracia y misericordia. Y te da oportunidad tras oportunidad de creer en Cristo como tu Salvador, que ya hizo toda la obra para limpiarte tus pecados. Pero Él dice, en cualquier momento, así puede ser el último momento que tenés la oportunidad de creer. Y si no estás preparado, el Señor habla de un juicio. El Señor habla de un infierno en su palabra. Y nos habla de un infierno por toda la eternidad. Pero acá Él les dice, no, ustedes verdaderamente no eran parte de la boda, porque no estaban preparados. Y Él les dice, no os conozco. Y es muy tarde ya en ese momento. Entonces el versículo 13 termina con esto. Dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabes el momento. Dios quiera que vivamos por años, ¿no es cierto? Dios quiera que podamos tener la oportunidad de vivir y ministrar para Él por años y años de nuestra vida. Pero ni vos ni yo podemos garantizar ni los próximos 10 minutos. Entonces, Él dice, velad, estad alerta, prepárate, cree en Cristo hoy, porque no sabes cuándo va a ser el día ni la hora. Ahora, en conclusión, esto es otra vez una ilustración de la venida del Señor. Pero pasa lo mismo, sucede lo mismo al final de tu vida. Cuando vos morís, nos dice la Biblia que morís y después viene el juicio. Enseguida después de morir,
No hay un purgatorio, no hay un tiempo de quizás puedo arreglar las cuentas. No, el tiempo es hoy. Una vez que morís, nos dice en Hebreos que viene el juicio y el Señor va a juzgar y va a decir, los que no conocen a Cristo como su Salvador van a ir al infierno. Que no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios, realmente sus ángeles. Fue creado para ellos, para castigo para ellos. Y el Señor dice, si no conoces a Cristo como tu Salvador, eso es el destino. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, en ese juicio Él va a decir, vos conoces a Cristo, pasá a la eternidad para glorificar a Dios por toda la eternidad, estar en lo que llamamos el cielo. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, lo que te pregunto hoy es, ¿has puesto tu fe en Cristo? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Te das cuenta que tu pecado es pecado contra Dios y que si tenés pecado y no has puesto tu fe en Cristo, ese pecado es el que te dice no estás preparado, que te va a condenar a una eternidad? Eso lo dice la Biblia. Somos pecadores y el resultado del pecado o la paga del pecado es la muerte, y es una muerte eterna lejos del Señor. Sin embargo, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice la Biblia que lo único que tenés que hacer es creer que Él tomó tu lugar. Él pagó por tu pecado, el que ya cometiste y los que vas a cometer. Él pagó por cada uno de esos. ¿Le costó? Sí, le costó su vida, pero ya hizo ese sacrificio. Y Él hoy dice, te lo ofrezco, gratis, ya lo pagué, acá está, pero lo tenés que creer, lo tenés que aceptar. Y Él dice, prepárate. Y la idea ahí es de creer en Cristo como tu Salvador. Entonces la pregunta que te hago es, ¿crees en Cristo como tu Salvador? Puedes hacerlo ahí donde está. No es que tenés que pasar aquí adelante, no es que tenés que decirnos a todos, no es que tenés que ofrendar, no es que tenés que venir a la iglesia, no es ninguna de esas cosas. Es en tu corazón, con Dios, decir, Señor, he pecado contra ti, mi pecado, yo sé que es rebeldía hacia ti, me arrepiento de mi pecado, creo que Cristo pagó por esos pecados y la Biblia nos dice que será salvo. Ahora, cree en Cristo porque mañana puedes ser multado. Si estás aquí y sos un creyente, que ya has creído en Cristo como tu Salvador. Realmente hay un montón de cosas que podemos sacar de aquí de aplicación, pero número uno, a mí lo que lo que sale cada vez que estoy estudiando estos pasajes es de decir, gracias Señor. No me pasa esto nunca. Gracias Señor porque estoy preparado, pero no porque yo hice algo, sino porque Dios hizo una obra en mí y yo creí. Amén. Entonces digo, gracias Señor, que yo no tengo que tener miedo cuando volvés, sino que lo esperamos con ansias, ¿no? Entonces digo, gracias Señor. Debe haber un agradecimiento de glorificar a Dios con tu vida. Debe haber un deseo de obedecer a Dios con tu vida y de vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, porque amás a Dios, porque mirá lo que Él hizo por vos. Debe haber un deseo de compartir el Evangelio con otras personas que no conocen a Cristo. Esos son resultados de esa misma salvación que Dios te ha dado. Pero eso es lo que debe estar pasando en nuestro corazón. Entonces la pregunta que te hago es, ¿está sucediendo eso en tu vida? Sí, conoces a Cristo como tu Salvador, pero estás obedeciendo su palabra, estás agradecido por lo que Él ha hecho, estás viviendo para Él, estás comunicando el Evangelio aquí en nuestra iglesia a las personas, a las visitas y en los ministerios, pero afuera cuando salís, estás siendo testimonio y compartiendo de Cristo. Eso es el desafío que creo que nos vamos en esta mañana. Pero otra vez, Dios va a venir, va a haber un final. Y Él dice, ¿estás listo? ¿Estás preparado? El Señor vuelve. Y el deseo de mi corazón, y puedo decir esto, el deseo del corazón de Dios es que conozcas a Cristo como tu Salvador. Ese es mi deseo, y yo sé que Dios, que es perfecto, lo desea 10.000 veces más que yo.
Entonces no esperes. Hoy poné tu confianza en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de tu palabra que lo que merecemos es tu ira, tu castigo. No merecemos nada bueno de ti. Hemos sido rebeldes. Hemos pecado contra ti. Hemos blasfemado en algunos momentos tu nombre, tu honor, tu santidad. Y Señor, lo que merecemos realmente es el castigo eterno, ira de tu parte. Pero Señor, nos sorprendemos tanto cuando, a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, mandaste a Cristo a morir, a tu único Hijo, lo más preciado, lo mandaste a entregar su vida. Él es justo, sin pecado, pero cargó sobre Él nuestro pecado y nuestra maldad. Y Señor, cuando pensamos en eso, es increíble pensar que hiciste eso por nosotros. Y Señor, te agradezco que un día me llevaste a creer en ti como Salvador y perdonaste mis pecados. Y Señor, te pido que hoy, si hay alguien aquí que no ha hecho eso, que obres en su corazón, que se dé cuenta que necesita estar preparado, que ponga hoy su confianza en ti, y para tener perdón de pecados, para tener vida eterna, para tener una relación personal contigo, para tener preparación para el día que no sabe cuándo es del final. Señor, también te pedimos que para todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que realmente tengamos un deseo de vivir para ti, un deseo de servirte, un deseo de amarte, un deseo de glorificarte, un deseo de compartir el Evangelio con otras personas. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho y pedimos que sigas obrando en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el desafío que hemos visto hoy. Gracias, Señor, por el ejemplo y realmente gracias por el amor que has mostrado y que nos sigues mostrando y tu paciencia hacia nosotros. Y Señor, pedimos que nosotros podamos glorificarte. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.